de alimentos donde encontramos una cantidad promedio de algunos aminoácidos, ¿no? Las almendras, una taza de almendras, es importante comerse una taza de almendras, tiene 1 gramo de aminoácidos en general. Semilla de girasol no nos da la medida, o en cuanto al pan integral, en una rebanada, cuánto tenemos de aminoácidos. Aminoácidos en general, no dice qué aminoácidos. Pero eso lo podemos ver en las tablas de porcentuales de composición de los alimentos, que lo está en la ENAM, que es un organismo a nivel del Ministerio de Salud que elabora esas tablas. En internet lo podemos encontrar. Productos animales, ¿no? Estos son productos vegetales. Productos animales contienen cantidades medias de aminoácidos. En la leche, en una taza, cuánto encontramos, en la clara de huevo, en el huevo completo, clara y yema, hay aminoácidos limitantes. ¿Qué significa eso? Los aminoácidos limitantes son aquellos que están en pequeña cantidad y consumiendo solamente, por ejemplo, en este caso que dice un huevo, no vamos a tener la cantidad necesaria de ese aminoácido que necesita nuestro organismo, ¿no? Pescado, productos animales, donde encontramos una cantidad promedio de aminoácidos. En todos los alimentos hay, pero como vuelvo a repetir, no todos los alimentos tienen todos los aminoácidos. Entonces, hay una combinación de alimentos, pescado, frijol, arroz, frijol, huevo, entonces podemos tener la cantidad necesaria de todos los aminoácidos, sobre todo los esenciales, porque ellos, recordemos que nuestro organismo no los necesita. Péptidos y polipéptidos, unión de varios aminoácidos menos de 50. Tenemos, por ejemplo, en la colmena de abejas se producen estos compuestos: miel, propóleo, cera, apilamil, jalea real y polen. Aminos importantes: hialuronidasa, familia de las enzimas. Esto es la forma de, cuando sea en bioquímica vamos a revisar, aunque no identificamos de esa forma las enzimas, los enzimólogos lo manejan muy bien. Es una clasificación de las enzimas en función al comité de enzimas. Las enzimas se dividen en clases. De esas clases, cada una es clase. No se llaman grupos, es clase. Y esas clases, cada una tiene una subclase. En cada una de esas subclases hay una subclase. Y en cada una de esas subclases hay enzimas, que es la primera, la segunda, la tercera. Entonces, estos numeritos militares, las clases, subclases, subclases, y dentro de estas subclases, ¿qué número es esa enzima? En este caso, la enzima 35 de esta subclase. ¿Sí? Otra clasificación. Eso, como les vuelvo a repetir, estémonos a los enzimólogos, así como la nomenclatura y para los compuestos químicos, enzimología. Cada uno en lo que más sabe. ¿Qué función tiene? Degradar el ácido hialurónico, ASA, terminación ASA, enzima. Degrada el ácido hialurónico y está en el acrosoma. Degrada la corona radiada durante el proceso de fecundación. La melitina, compuesto, tiene 26 aminoácidos. Hemoliza los hematíes, ¿no? Entonces no es muy bueno este producto. Y potencia la acción potencia esta acción por parte de esta enzima de la fosfolipasa A2. Entonces, si los hematíes, se rompe la membrana, entonces la membrana se va a hacer más permeable, va a dejar entrar o salir de repente sustancias que no deben entrar o que no deben salir. Disminuye la presión arterial, ayuda a inducir la liberación de histamina. No hay un péptido de estructura semejante que nosotros tengamos, esto es las abejas. La fosfolipasa A, otra enzima, glicoproteína que tiene 128 aminoácidos, tiene elevado peso molecular, disminuye la tensión superficial y puede producir contracción del músculo liso. El propóleo, tan marketeado y que muchas personas lo toman, ¿no? Porque es bueno, sí es bueno. Es una sustancia resinosa producida por las abejas,
Tiene propiedades antiflogísticas, contrarresta la diarrea, también es antiinflamatorio, antitóxico, ligera acción anestésica, tiene algunos elementos en pequeña cantidad, como estos, aluminio, bario, bismuto, calcio, cobalto. Entonces por eso muchas veces, bueno, el propóleo hay que tomarlo, sí, pero no hay que exagerar. ¿Qué más? Esto no es silicio, zinc y más de 50 flavonoides, que también son estructuras antioxidantes, ¿no? Entonces de ahí un poco la, lo bueno de este propóleo. Vitaminas también, y puede ser estimulante o inmunoestimulante también como inmunodepresor cuando se ingiere en gran cantidad. La apamina, compuesto de acá de la miel de abejas, es un péptido de 18 aminoácidos. Poquito, ¿no? 18 aminoácidos es un poco, es una estructura peptídica. Ojo, más de 50 recién proteínas. Estos no son proteínas. Apitoxina o veneno de la abeja. También poquitos aminoácidos, 21. La melitina, otro componente de la miel de abeja, constituye el 50% de esta apitoxina y produce la mayor parte de la toxicidad general que se provoca cuando se sufre la picadura de abeja. Ataca la sinapsis neuromuscular y ganglionar. Se puede producir una ligera parálisis respiratoria porque también además va a producir liberación de histamina, ¿no? El organismo se protege. Estimula la secreción de heparina, que produce neurotoxicidad sistémica. Su acción es principalmente a nivel del sistema nervioso central, produciendo neurotoxicidad, eh, produciendo incremento de la permeabilidad de la piel. Se libera histamina y serotonina que inducen el dolor, no hay gran liberación de histamina. Y eso hace que se produzca dilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces la toxina va a penetrar más fácilmente y ahí es donde se produce su toxicidad en mayor cantidad. En cuanto al valor terapéutico de este veneno de abejas, muchas personas lo usan para tratamiento del reumatismo, ¿no? Se hacen picar con la abeja en el lugar donde duele, entonces mencionan que mejoran. A eso se le atribuye ese valor terapéutico, a esa apitoxina se le atribuye ese valor terapéutico. Otros componentes que tenemos formados por aminoácidos péptidos. ¿Por qué son importantes esta casomorfina y gliadorfina que menciona acá? Péptidos también, en el caso de la casomorfina es caseína, proteína de la leche, esta gluteomorfina, péptido derivada de este aminoácido, de esta proteína, perdón, llamado gluten. Estamos hablando de proteína y de más de 50 aminoácidos, y de ahí por hidrólisis de ese aminoácido, de esta proteína, perdón, obtenemos este péptido, una cadena más pequeña. Menciono que es importante para los niños con autismo porque eh, se, se observa que tienen una adicción al trigo, ¿no? Porque digieren de manera incompleta este alimento, el trigo. Entonces, estos péptidos que no han sido digeridos completamente son absorbidos dentro del cuerpo y se unen a los receptores opiáceos, y eso es lo que produce la alteración de la conducta en estos niños y otras reacciones fisiológicas. Reaccionan en áreas importantes del cerebro en las personas, como los lóbulos temporales, y también lo que son mecanismos importantes en la integración auditiva y comunicativa. Entonces, por esa degradación incompleta del trigo es que va a manifestarse esos efectos. Los péptidos tienen pocos aminoácidos, menos de 50, porque las proteínas generalmente tienen 100, 200, 300 y hasta más aminoácidos.
y por ello es que tienen un peso molecular elevado que se expresa en Dalton. Entonces, agentes vasoactivos, el más importante es, por lo menos se conoce, la angiotensina 2. Tiene 8 aminoácidos, octapéptidos, que se ha originado de alguna proteína, se ha hidrolizado. Se han roto los enlaces peptídicos y entonces se han producido cadenas de aminoácidos que constituyen la angiotensina. Y cuando es necesario en nuestro organismo, muchas sustancias están como precursores. Por ejemplo, en este caso, la angiotensina 2 está en nuestro organismo como angiotensinógeno y cuando nuestro organismo lo requiere, se transforma en angiotensina 2. Entonces, esto hace alusión a los agentes vasoactivos, hormonas, neurotransmisores, antibióticos, antioxidantes que tienen estructura peptídica. Hormonas que tienen estructura peptídica. La oxitocina, 9 aminoácidos. Esta oxitocina es segregada en la hipófisis, útil en la contracción uterina y la secreción de leche a través de la glándula mamaria, ¿no? Esto va a hacer que la contracción, va a hacer que facilite el proceso del parto y la alimentación de recién nacidos. La vasopresina tiene 9 aminoácidos, induce la reabsorción de agua en el riñón. También se le llama hormona antidiurética, porque reabsorbe el agua necesaria para nuestro organismo. La somatostatina, tetra decapéptidos, 14 aminoácidos, tetra 4 deca 10, inhibe la liberación del hormona de crecimiento para que esa persona se desarrolle en su adecuada medida, adecuada talla, ¿no? Glucagón permite la liberación del glucógeno, ¿no? Y tiene 29 aminoácidos. Hidroliza el glucógeno para poder tener glucosa en situación de ayuno. La insulina tiene 51 aminoácidos, está conformada por 2 cadenas, cadena A y cadena B, cada una con su respectiva numeración. No sabemos qué hace, estimula la presión de glucosa hacia las células, ¿no? Si no hay suficiente insulina, entonces se produce la diabetes. Y dependiendo si es completa o parcial, será diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Esta es justamente la insulina. 2 cadenas y estas se unen a través del enlace puente de hidrógeno. Cisteína, aminoácido azufrado. Cadena A, cadena B, cada una tiene su propia numeración. Acá tenemos las estructuras químicas de cada una de estas hormonas que hemos mencionado. Neurotransmisores. Se producen en un terminal nervioso presimpático, tienen estructura peptídica, las encefalinas están en el cerebro, que son pentapéptidos pequeñitos, 5 aminoácidos solamente. La beta-endorfina de 31 aminoácidos y la sustancia P, que es un deca, 11 aminoácidos. Antibióticos, valinomicina, tramicina S, son péptidos cíclicos. Contienen aminoácidos de la serie D. ¿Qué significa eso? Aminoácidos que tienen el grupo amino a la derecha, ¿no? Que son de la familia D. Nuestros aminoácidos solo son de la familia L, tienen los que conforman nuestras proteínas, el grupo amino a la izquierda. Otro aminoácido, este aminoácido, perdón, la valinomicina es ionóforo. Estimula, ¿qué cosa? El transporte de potasio a través de la membrana biológica. Antioxidantes, el glutatión, tiene aminoácidos asociados, cisteína. Tripéptido, solamente 3 aminoácidos. Reduce o contrarresta la acción de los radicales libres, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno. Aunque el peróxido de hidrógeno no es exactamente un radical libre, lo que pasa es que a partir de este peróxido, cuando se degrada, se forma ionhidroxilo. Este es el radical libre más dañino. Vive poquito, pero en ese poquito que vive daña todo lo que puede a su alrededor. Y
cataliza esta reacción, ¿no? Hasta en este peróxido, degradación del peróxido por acción de la glutatión peroxidasa se va a oxidar, ya no tiene hidrógeno. Cuando tiene hidrógeno reducido, cuando no tiene, está oxidado. Carnosina se encuentra en los tejidos, músculo y cerebro. Inhibe la nefropatía diabética, que puede ser las personas diabéticas. Uno de los síntomas ya cuando está muy avanzada la diabetes es sentir adormecimiento, principalmente a nivel de los miembros superiores e inferiores. Y eso es doloroso y impide, si sientes la mano adormecida, difícil que puedas coger alguna cosa y limita un poco la actividad motora de las personas diabéticas, ¿no? Las dietas vegetarianas tienen bajo nivel de carnosina, por lo cual, en general, ¿no? Este proceso vegetariano que tienen algunas personas es un tema de debate porque no infieren algunas sustancias que solo están en los productos cárnicos y que son necesarias para nuestro organismo. Acá tenemos la carnosina, denominada la fuente de la juventud, por todas estas acciones que produce en nuestro organismo. La glicina. La glicina es el único aminoácido que no tiene carbono asimétrico. Este es el carbono al cual está unido el grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno. Y su radical es un hidrógeno. Por lo tanto, a nivel de este carbono, tenemos dos sustituyentes iguales. Y desde ese momento que tenemos dos sustituyentes iguales, este no es un carbono asimétrico. Por eso decimos que la glicina no es un aminoácido asimétrico. Okay. Es sinónimo de chiral, no es chiral. Es un aminoácido no esencial. Son 8 los aminoácidos esenciales. Mnemotecnia: valeitromesotril, valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, fenilalanina, metiltófano y lisina. No está la glicina. Nos aprendemos los 8 esenciales durante toda la vida. ¿Y cuáles son esos dos que solo sirven en el crecimiento en situaciones muy complejas? Arginina y serina. Y listo, ya sabemos los 10, el resto son no esenciales. Tiene actividad neurotransmisora inhibidora en el sistema nervioso central. También es un coagonista de este receptor, NMDA, para glutamato, que es un agonista selectivo que se va a unir a este tipo de receptores, ¿no? Es útil para la síntesis de muchas sustancias, como por ejemplo en el grupo C2N de las purinas. Las purinas que van a dar lugar a las bases púricas que van a constituir los grupos hidrogenados que constituyen los ácidos nucleicos. Es un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central, principalmente en la médula espinal, tallo cerebral y retina. Puede causar muerte cuando produce hiperexcitabilidad en una cantidad mayor de 60 gramos durante 10 días, ¿no? Muchas personas, sí, los aminoácidos son buenos, pero muchas personas, para fortalecer, entre comillas, su organismo, a veces hacen consumo indiscriminado sobre todo de los suplementos aminoácidos, ¿no? Todo en exceso es malo. Además, los aminoácidos no se necesita tanta cantidad. Entonces, a través de los alimentos es suficiente. Vuelvo a repetir, no sé si lo dije en algún momento. La mejor vitamina, la vitamina O, la olla. Tenemos una buena dieta, una buena alimentación, no necesitamos suplementos de ningún tipo. Glicina en el espacio. Un estudio menciona que en 2009 la NASA confirmó que la vida en el espacio fuera de la Tierra no es normal. No es normal, tiene de todas maneras sus complicaciones. Y este señor explicó que lo que conocemos
es que la Tierra fue golpeada por muchos cometas y hace muchos años, probablemente hasta ahora sigue, pero son cambios que no son tan perceptibles y que podrían haber portado estos cometas, podrían haber portado estos aminoácidos, ¿no? Ingredientes claves importantes en la vida en este planeta. El ácido glutámico, denominado también GABA, ácido glutámico, gamma-aminobutírico, se sintetiza a partir de la síntesis, de la descarboxilación, que es que ácido glutámico o glutamato pierde su grupo carboxilo. Y este está mediado por esta enzima, la glutámico deshidrogenasa GABA. Actúa sobre el GABA para, actúa sobre el ácido glutámico para dar este ácido gamma-aminobutírico. Este GABA es inducido por las vesículas, en vesículas, y de esa manera va a ser transportado, se va a guardar y está listo para salir de las neuronas presinápticas, transmitiendo el impulso, ¿no? Las neuronas no se juntan para transmitir el impulso, están cerca. Hay como un río entre ellas, vamos a hacer la comparación, y ahí los neurotransmisores son los que se encargan de llevar el impulso nervioso de una neurona a otra. Y esto es lo que hace, esta es una de las funciones de este GABA. Proteínas. Ahora sí, proteínas, carnecita. Término proteína deriva de este término griego proteos, que significa lo primero, lo principal. Determinan la forma y estructura de las células. Son componentes estructurales, importantes en todos los procesos vitales. Tienen funciones específicas que permiten a la célula mantenerse y defenderse de agentes externos, reparar daños y controlar y regular algunas funciones. Su función va a depender básicamente de cómo se pliega, porque no es una línea de aminoácidos, no es una cadena lineal, pero que luego, dependiendo de los grupos R de los aminoácidos que los conforman, se producen enrollamientos, acomodos. Entonces ya habíamos mencionado que la secuencia de aminoácidos constituye la estructura primaria de las proteínas. Existen proteínas de 100 a 5000 residuos de aminoácidos. Y hay proteínas biológicamente activas y que presentan una sola conformación. En una proteína podemos observar estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero también, como nos dice aquí, hay proteínas que tienen una sola conformación. Por ejemplo, moperonas. Estas proteínas son importantes porque ayudan a las proteínas propiamente a enrollarse, a plegarse de manera adecuada para que puedan cumplir su función, ¿no? Chaperonas o celadoras. Entonces, ¿qué función tienen? Intervienen en la catálisis enzimática, o sea, cumplen función de enzimas, función enzimática. Transportan iones y moléculas, función de reserva. Están constituyendo el citoesqueleto, función estructural básicamente. También en el sistema inmune están conformando hormonas, en el control y expresión células. Y acá tenemos varios alimentos, tanto de origen vegetal como animal, que son fuentes de proteínas. Entonces, esto es una estructura que muestra cómo se sintetizan las proteínas, con la participación de los 3 tipos de ARN, ¿no? ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal, porque ahí es donde se sintetizan las proteínas, en el ribosoma. Aquí ya lo vimos. Acá vamos a rescatar esto, la estructura de aminoácidos o la estructura primaria, donde solo tenemos enlace peptídico. El plegamiento en forma de alfa hélice constituye la estructura secundaria en forma de alfa hélice y la conformación beta de hoja plegada.
hoja plegada, como cuando doblamos un papel para hacer un abanico, igualito. Estructura terciaria, donde ya estos se forman por puentes de hidrógeno. En la estructura terciaria, además de un sp5 o puente de hidrógeno, tenemos puente de sulfuro, puertas de Van der Waals, entre los grupos R. La estructura cuaternaria es el acercamiento de dos estructuras terciarias. Siempre van a ir de dos en pares. Clasificación, bueno, holoproteínas, heteroproteínas, vamos a ver más adelante. Esto. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Y esta secuencia es propia de cada proteína, porque otra proteína de repente puede tener alanina, luego arginina, asparagina, ¿no? Aspartato, cisteína, etc. Basta que se modifique uno de estas arginina y de repente al final ya es otra proteína. Estructura secundaria de alfa hélice. Cada 3.6 residuos de aminoácidos se da esta estructura en la vuelta que forma la alfa hélice. Puentes de hidrógeno. Esta estructura está estabilizada por puentes de hidrógeno. Estructura secundaria igual beta de hoja plegada, que puede ser paralela o antiparalela. Antiparalela. Una cadena empieza por el grupo carboxilo, la otra por el grupo amino. Es paralela, ambas cadenas empiezan por el mismo grupo, amino o carboxilo. La estructura terciaria, que aparece un ovillo de hilo enredado, ¿no? Tenemos grupos polares en la superficie que presentan enlaces hidrofóbicos, fuerzas de Van der Waals, y acá tenemos una parte de la proteína que tiene estructura primaria, y bueno, acá tenemos estructura secundaria, pero como mencionábamos anteriormente, puede tener un solo tipo de estructura. La mioglobina es una proteína de estructura terciaria. Estructura cuaternaria. Cadenas alfa, cadenas beta, y eso constituye el grupo N. Siempre van a ir de dos. No hay enlaces en este caso, es simplemente acercamiento. ¿Cómo se sintetizan? Vemos estos temas que vamos a ver más en detalle en bioquímica, pero ya hemos mencionado que se produce en los ribosomas, que son estos globitos que tienen dos subunidades, mayor y menor, y va creciendo la cadena, ¿no? El primer paso, segundo paso, la cadena va creciendo y cuando ya se completó la cadena, está completamente formada la proteína. Hay un aminoácido de inicio, que es la metionina, siempre. Y de ahí el ARN de transferencia, mensajero, le dice al de transferencia qué aminoácido sigue y la cadena sigue creciendo. Una vez que se formó la proteína, el ribosoma se separa sus partes, porque solamente esto está unido cuando se produce la síntesis de proteínas. Tiene tres procesos: iniciación, elongación, crecimiento de la cadena, y finalización o terminación. Ya la proteína está constituida. Igual, ¿no? Lo mismo, eso interviene ahí la síntesis de proteínas que ocurre a nivel de los ribosomas. Ese plegamiento proteico es el proceso termodinámico no espontáneo, es reversible, por lo cual una proteína, a través del cual una proteína alcanza o se completa, ¿no? Se completa en su estructura tridimensional. Entonces, las chaperonas, esas proteínas que mencionamos hace un rato, son las que ayudan a que la proteína se pliegue, ese plegamiento sea el adecuado y no sea un aminoácido no intervenga en un sitio donde no le corresponde, y entonces vamos a tener otra proteína y el plegamiento no va a ocurrir de manera adecuada. Entonces, cuando el plegamiento es espontáneo, esto se ve favorecido por la variación de energía libre. Cuando esta energía es libre es igual a cero, entonces no hay nada
que lo modifique, ¿no? Y contra lo cual tenga que contrarrestar fuerzas el plegamiento de la proteína. Hay un equilibrio entre la entropía y la entalpía. Entonces, cuando se aproxima una molécula polar a las moléculas de agua, se forman estructuras denominadas clatratos, que son moléculas de agua agrupadas y muy unidas entre sí. Y cuando la proteína se pliega, los residuos apolares quedan hacia adentro, porque son apolares, no tienen afinidad por el agua, ¿no? Y los que tienen afinidad por el agua hacia afuera, como si fuera una capa protectora de la parte apolar. Entonces estas moléculas apolares crean interacciones favorables entre ellas, como se ayudan entre ellas, y las polares igualmente, ¿no? Interacciones favorables con el agua, por su misma estructura polar. Entonces, cuando las proteínas se pliegan, hay una variación de la entropía, hasta llegar a una energía mínima cuando la proteína ya ha alcanzado su estado completo de plegamiento. Ya no necesita energía, entonces ya alcanzó su estabilidad. Es como si uno llegara comparando a un sitio, me voy al cine, y está casi lleno, entonces voy buscando donde me siento, hasta que me siento y ya listo, estoy tranquila. Entonces, a pesar de que la entropía, la energía ha disminuido, la del agua ha aumentado. Entonces hay un balance entre ellos, entre la entropía y el plegamiento. Hablamos de un balance positivo. Esto es las condiciones que ocurren en la cadena proteica, ¿no? Plegamientos estables de la proteína. Este es un libro de bioquímica, Leninger, muy bueno, pero primero leo ¿cómo se llama esto? El Harper, que también es bueno, más menos complicado. El Leninger, por lo menos yo lo recomendaría leer una vez que he leído, conozco un poquito de bioquímica, el Leninger. Cuando lean bioquímica, primero lean el Harper, luego se van al Leninger y otros libros. Entonces, el efecto hidrofóbico se debe a la presencia de agua, ¿no? La entalpía es la variación total de la energía. La fuente directriz está relacionada con la variación de la entropía, el movimiento desordenado que se produce entre las moléculas, y las fuerzas estabilizadoras, en algunos casos, que dirigen todo este proceso, tenemos la fuerza directriz que produce una variación de la entropía, fuerzas estabilizadoras que pueden ser no covalentes, como los puentes de hidrógeno, dentro de la cadena misma, entre los átomos, enlace alfa, de alfa hélice, también con el colágeno, interacciones entre los radicales de las enzimas, como puede ser la serina y glutamina, y una cadena de agua, que hemos visto que se forma. Entre las fuerzas electrostáticas tenemos las que ocurren dentro de la cadena, entre un residuo ácido de un aminoácido y uno básico. Interacciones electrostáticas entre la cadena y el agua. Glutamina, asparagina y agua. Lisina, arginina y agua. Otras fuerzas directrices son las interacciones de Van der Waals, que se producen entre aminoácidos apolares, que estén más o menos cerca dentro de la cadena proteica. Enlace covalente, que son fuerzas estabilizadoras que se van a formar después de que la proteína, la cadena proteica o la cadena de aminoácidos por fin se ha plegado y ya se esté estabilizando. El enlace covalente, que son los enlaces disulfos que ocurren entre dos cisteínas, como vimos en el caso de la insulina. Entonces, cuando el plegamiento es secuencial y cooperativo, cuando es secuencial, decimos que es secuencial porque a medida que la cadena va saliendo del ribosoma, la cadena de aminoácidos que se ha formado, se va plegando. Se forma la cadena y se va plegando según los aminoácidos que lo conforman. Plegamiento cooperativo, aquí es probable que ocurra un fenómeno que viene condicionado
porque ya ha ocurrido uno anteriormente. Entonces, si este plegamiento cooperativo entre un grupo de aminoácidos de la proteína impide que ocurra otro plegamiento, entonces se denomina como plegamiento cooperativo negativo. Entonces no está favoreciendo completamente el plegamiento de la proteína. Puede ser realizado en conjunto con otras proteínas. Puede ser de manera espontánea, lenta o rápida. Va a depender en algún punto de la necesidad de nuestro organismo de esa determinada proteína. Algunas aceleran y protegen este plegamiento, las chaperominas, que son un tipo de chaperona. Otro tipo de chaperonas son las proteínas de shock térmico, ¿no? Que van a ayudar, o es como que las proteínas se están plegando, vamos a compararlo con una persona que está yendo por un camino, y nosotros sabemos que está yendo a un lugar, pero de pronto está caminando la persona y vemos que se está desviando del camino que tiene que seguir. Entonces vamos y le acomodamos en el camino correcto. Eso es lo que hacen las chaperonas, ya sean chaperoninas o proteínas de shock térmico. La modificación de este plegamiento debe dar como resultado una proteína que tenga actividad biológica, ¿no? Si no, pues entonces no se está formando la proteína adecuadamente. Y a eso le llamamos la estructura nativa. Y a la deformación de eso le llamamos desnaturalización, ¿no? Y ocurre por diversos factores. Esto puede darse, esta modificación del plegamiento, que puede modificar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La desnaturalización, modificación del plegamiento, dice plegamiento, no dice de estructura. O sea, el enlace peptídico siempre permanece. Se puede modificar cómo ha sido enrollada en cuanto a su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Desnaturalización, que ahorita hemos hablado que generalmente es irreversible. La carne, el huevo, los sancochamos, el trigo, ya no lo podemos volver a su estado original, pero en algunos casos es reversible, como en el caso de la actina y miosina a nivel muscular, que nos permite hacer este movimiento de extensión y plegamiento del músculo. Porque si fuera reversible, Dios mío, nos quedaríamos con el brazo doblado, con la pierna o el brazo extendido, o la pierna extendida, ¿no? Y ya no podríamos volver a moverla. Van a ocurrir cambios conformacionales. Si pierde su estructura nativa, entonces ya pierde su actividad. Esto, en algunos casos, es necesario para dar lugar a la regulación, ¿no? Esto permite aumentar o disminuir la actividad de esa proteína. Pero, repito, la reversibilidad de la desintegración es en muy escasas proteínas. ¿Cómo se desnaturaliza? Por el calor, variación de pH, agentes desnaturalizantes, ácidos, bases fuertes, solventes orgánicos, ¿no? O sustancias formadoras de puente de hidrógeno como la urea, detergentes también van a desnaturalizar la proteína. Hagan el ensayo en su casita con clara de huevo. Le someten al calor, bueno, eso ya lo conocemos. Le ponen ácido muriático, le ponen lejía, ¿no? Entonces eso va a desnaturalizar. ¿Cómo se desnaturaliza? ¿Cómo se producen estos cambios conformacionales? Cuando se unen a ligandos. ¿Recuerdan? Ligandos está dentro de lo que hemos visto como complejos. Forman, en algunos casos, ¿para qué? Para capturar. Clara de huevo, cuando hay intoxicación con metales pesados. ¿Qué hace? Captura el metal pesado, mercurio, plomo. Y los ligandos son la cadena proteica de la clara de huevo, que engloba al metal e impide que siga circulando en nuestro organismo y siga produciendo la intoxicación. Por procesos de fosforilación, el aminoácido puede estar estable y se fosforila, el OH se fosforila y forma un grupo iónico. Y cuando se fosforila, este aminoácido, la serina, tirosina o treonina,
se va a romper el puente de hidrógeno. Entonces de esa manera ya no puede ejercer su acción. Proteólisis, ruptura hidrolítica, proteólisis, lisis de la proteína. Se puede, en una proteólisis se rompe el enlace, se forman moléculas de agua. Entonces, siempre que se mantenga la estructura original de la proteína, va a tener función. Pero cuando pierde, aunque sea uno de los enlaces, en su estructura terciaria, o ternaria o secundaria, ya va a perder su acción. Es como si nosotros pongamos varias personas en una cadena proteica, ¿no? Pero una de ellas, de repente, no, qué sé yo, le falta un dedo. Ya no es una persona completa, ¿no? Podrá seguir haciendo algunas cosas, muchas cosas, pero no es una persona completa en toda su estructura como la concebimos. Proteínas conjugadas que tienen, además de aminoácidos, otra estructura. Glicoproteínas o glucoproteínas tienen carbohidratos. Lipoproteínas tienen un líquido. Metaloproteínas, un metal junto con la cadena proteica. Nucleoproteínas, un núcleo unido a la cadena proteica. Cromoproteínas, una estructura cromógena que le da color unida a la cadena proteica. Entonces, la apoproteína es aquella que está formada por aminoácidos solamente. El grupo prostético es lo que se une a la cadena aminoácidos, en este caso, carbohidratos. Un lípido, un metal, un núcleo y un compuesto cromógeno. Proteína prión. Creo que ya hablé demasiado, ¿no? Wow. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 10:30. Hacemos un descanso de 10 minutos, chicos. Son las 9 hasta las 9:10. ¿Están ahí todavía? Sí, profesora. Nos falta como 1000 diapositivas. Ya. Entonces, eso de presentar, vamos a tomar un juguito y a reponer fuerza. Listo. 9:10, por favor.